Compañeros, estamos entonces en el tema 2.3. Se llama competencia, cooperación y conflicto. Aquí vamos a entender la perspectiva general en el mundo para comprender primeramente qué es lo que sucede con el tema de la cooperación y conflicto, que te va a permitir entender cómo está la dinámica no solo entre los estados, sino en cuanto a organizaciones internacionales y las mismas empresas. Pero primero hay que comprender teóricamente por qué se da la cooperación y por qué se da el conflicto, ¿no? Entonces, este es el tema 2.3. Para empezar, debemos de comprender que estamos en el contexto según la unidad número 2, la competencia económica, que estamos viendo el tema pasado. Entonces, hay cooperación y conflicto en la economía, en lo social, en lo político, a nivel global y a nivel local. En cuanto al tema económico, debemos comprender que existe cooperación y conflicto, principalmente entre los estados, y que al final de estos años, o a partir principalmente de 1989, se ha dado una mayor cooperación entre los estados, que ha facilitado la cooperación entre las empresas para solución de los mismos conflictos y cooperación entre las mismas empresas, que ha generado todo esto una competencia económica. Entonces, ¿cómo es posible que los estados al cooperar también beneficien a la cooperación entre las empresas? Pues bueno, porque hay una integración económica, porque hay liberalización del mercado, etc, 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 que es las bases idealistas que ha prometido el neoliberalismo, ¿no? Entonces estamos en el contexto económico, primeramente, y recuerden que debe haber, lo que estamos hablando, como en el tema anterior, de la competencia económica. Entonces la competencia económica es el esfuerzo que realizan dos o más personas, comercios o empresas para incrementar sus ventas al ofrecer más opciones de productos y servicios de mayor calidad a mejores precios. Entonces esa es la competencia económica. Y no solo productos y servicios a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero ¿quién facilita la competencia económica? Cuando hay conflicto entre los estados y desinformación y conflicto incluso entre las instituciones internacionales. De hecho, las instituciones no son para conflictos, sino para cooperación, pero cuando hay conflicto entre los distintos actores, como principalmente los estados, entonces la competencia económica va a ser difícil, porque los estados, al estar en conflicto entre ellos, van a ponerse barreras arancelarias altas, no va a haber interacción económica entre los dos países o diferentes países. Es el caso, por ejemplo, de lo aislado que está Corea del Norte, las sanciones económicas que tiene Cuba y algunos bloqueos también que tiene Venezuela, en este caso, ¿no? Entonces, para empezar, como estamos en el tema de la economía, la competencia económica, ¿qué sucede en lo global? Y ya estábamos hablando también de la globalización económica. Entonces, en el tema global, ¿sí? En el mercado internacional, las relaciones o las interacciones económicas entre los distintos actores, estados, instituciones, empresas internacionales, transnacionales, ONGs, etc., etc., están aumentando. Mayor interacción de actores en el temas económicos hace más poderoso a los mercados. ¿Por qué? Porque hay más flujo de dinero en la economía, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, Estados Unidos consolide su poder, porque todos quieren cooperar, todos quieren tener una relación de venta y compra con Estados Unidos, reduciendo ahora el poder de los estados. Entonces, el estado a veces pierde poder político en cuanto al poder económico de los mercados. Eso significa a mayor flujo de dinero, de mercancías, de inversiones, el Estado está viendo que no puede controlarlas y dice, ¿saben qué? Yo no puedo controlar todo esto, voy a permitir el libre flujo de comercio, de inversiones, de exportaciones e importaciones. Esa fue la intención del neoliberalismo en 1970, como lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces ahí va perdiendo poder el Estado y hace más complejo el tratar de ver cómo seguimos las reglas del juego del mercado económico internacional. Entonces, si el Estado dice, ¿qué hago con el mercado si hay más flujo? Si hay más importaciones y exportaciones, si hay más flujo de eso, de inversiones, ¿cómo le voy a hacer para controlarlo? Y nos estamos dando cuenta que los estados con el neoliberalismo han apostado de no, ve desapareciendo poco a poco y deja que todo se regule por sí mismo, que es difícil que suceda, ¿no?
cómo establecer unas reglas del juego. Entonces, las organizaciones económicas internacionales, los organismos internacionales como la OMC, Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el GATT, que es una institución para checar los impuestos y los aranceles en importación y exportación, que supuestamente su intención es que se reduzcan hasta que se desaparezcan. Son todas estas instituciones piezas clave para la gobernanza en la economía global, o sea, cómo gobernar y controlar y establecer reglas de juego para tratar de regular el mercado, que va a ser cada vez más difícil porque supuestamente el neoliberalismo te dice, pues no lo regules el mercado, deja que se regule por sí mismo. Entonces la gobernanza se está en este tema de la economía por parte de los estados y las instituciones es que cada vez están perdiendo papel, ¿no? Y están dejando que los flujos fluyan por sí mismos como ellos quieren, ¿no? Entonces nada más estableciendo unas ciertas reglas generales para todos, pero a veces el establecer reglas generales para todos es muy difícil que todas las empresas de todos los países la cumplan. ¿Por qué? Porque no sucede lo mismo en cuanto al producto textil en México como sucede en el producto textil de Alemania. Es totalmente diferente. Entonces no puede seguir las mismas reglas o normas, ¿no? Con las mismas reglas o normas generales. Entonces, ¿por qué surge el conflicto? Y si nos vamos hasta la teoría, primero hay que ver que los estados, antes que el tema económico, como lo dice Hobbes, a partir de los realistas, los estados están siempre motivados por el interés propio, el poder y la supervivencia, ¿no? Aquí están también las características. Entonces, el conflicto es mejor explicado por la teoría realista, antes de irnos al tema económico, si no estoy hablando del conflicto general en el mundo. Los realistas lo explican mejor. Los realistas dicen que los estados siempre buscan controlar todo, tratar de mantener su supervivencia y tener más poder. Eso es lo que buscan los estados, ¿no? Supuestamente los estados son como personas o agentes racionales, o sea, saben lo que quieren y saben sus intereses y los persiguen e incrementan con eso, siguiendo los intereses, pues asegurar su supervivencia, ¿no? Y los estados tienen como principal objetivo dominar o controlar otros estados para sobrevivir. El mejor ejemplo de los casos es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué puede generar el conflicto en manera general entre los estados? Pues debido a que el conflicto genera o puede ser generado debido a que no hay una norma o una autoridad máxima. Uno dice, pues bueno, la autoridad máxima es la ONU. Claro que sí, es la ONU. A lo mejor van a decir que hay el Consejo de Seguridad de la ONU, de los miembros permanentes como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia, etcétera, son los que mueven el teje y maneje la ONU, está bien. Pero al final de cuentas, ¿quién te obliga o quién te va a obligar a seguir las indicaciones de la ONU? A unos no les va a importar. Este caso, Corea del Norte. Entonces puede estar las instituciones, pero nadie te obliga a respetarlas. Sí tienes consecuencias de no respetarlas, pero nadie te va a obligar al final de cuentas, ¿no? Se logra un alcance de poder. Los estados lo que hacen para, en lugar de ir al conflicto, se alían con otros para luchar en conjunto con otros. Por eso el mejor ejemplo fue la Guerra Fría. ¿Qué hicieron? Unos se hicieron capitalistas, otros comunistas, para decir mi ideología es mejor que la tuya y no te vas a ir a la guerra porque si tú me atacas vas a tener que atacar a la Unión Soviética. La lucha por el poder, todos los estados están en busca por el poder porque el poder, principalmente político, te garantiza la supervivencia, ¿no? Y esto te ayuda a mantener la seguridad. O sea, ¿qué es seguridad para un estado? Que no vengan y lo violenten militarmente hablando, que la migración no la violente, que no exista otro actor, un terrorista que lo venga a amenazar, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que genera el conflicto, ¿no? Entonces son amenazas, todas esas características es lo que busca el Estado para evitar un conflicto o para mantener la seguridad. Aquí el problema viene es, bueno, estas son las características que buscan los estados debido a que puede haber conflicto o porque hay conflicto o que puede generar un conflicto y al final de cuentas en 1989 cuando hasta había conflicto entre los capitalistas y comunistas a través de guerras indirectas porque nunca se atacaron directamente la Unión Soviética y los Estados Unidos, a excepción cuando iba a ser el conflicto de los misiles por ahí en Cuba en el 63 por allá, ¿no? Entonces lo que sucede ahí es que tuvieron un pequeño conflicto, pero nunca fue directo con las bombas nucleares.
Y viene ya en 1989 y se cae la Unión Soviética y viene Rusia y empiezan a fortalecerse las instituciones económicas, porque a partir del 89, como ya no hay comunismo, todos los países dentro de la Unión Soviética empiezan a cooperar con todos los demás. Antes estaban obligados a no cooperar los comunistas con los países capitalistas, y una vez que ya no existe el comunismo, pues ya pueden cooperar todos los países dentro del comunismo con los demás capitalistas, y todos los países comunistas se vuelven capitalistas. Entonces ya una cooperación de todos contra todos, porque ya no existe el comunismo. ¿Qué genera esto? Incremento de interacciones principalmente comerciales, y vuelve al mundo más complejo. ¿Por qué? Porque no hay dos polos cerrados, ¿no?, que no cooperan entre ellos, nada más se coopera de forma interna. Ya no existe eso. Ahora hay una sola forma de ver las cosas, que es el capitalismo, y todos cooperan contra todos porque ya no hay comunismo, ¿no? Y los rusos también se volvieron capitalistas. Eso es lo que sucede con la caída del muro de Berlín, que se dice ya no hay comunismo, cooperen todos con todos, ¿no? Entonces esto vuelve al mundo más complejo en cuanto a las interacciones económicas. ¿Qué sucede? Se dan cuenta que los estados ya no están en guerra o deben de estar en guerra, sino deben de cooperar, ¿no? Entonces viene la época de una plena cooperación, entre comillas. O sea, intenciones de cooperación ya había mucho desde la Liga de Naciones de 1919, desde las Naciones Unidas después del 45, desde el 46 con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, desde el 60 con la OCDE. Ya venía la cooperación, pero no se daba en su totalidad en el mundo, porque habían polos opuestos, capitalismo y comunismo. Ya cuando hay un solo capitalismo, después del 89, y cero comunismo, entonces ya tienen que cooperar todos contra todos, todos con todos. Entonces se hacen más complejas las relaciones, y aquí vienen a ayudar en esa cooperación, que ya no es bilateral uno con uno, sino muchos estados con muchos estados, vienen a ayudar en esa cooperación comercial, política, etcétera, 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 los nuevos actores, que son aquí las multinacionales, las ONG, o sea, las mismas empresas que dinamizaron la cooperación económica, los organismos no gubernamentales, como las instituciones internacionales, etc. Todos los nuevos actores que surgen o que ya existían pero se vuelven importantes, ayudan a la cooperación entre los estados, y principalmente en el tema económico, ¿sí? Porque ya no había comunismo, hay capitalismo, se incrementan las inversiones, se incrementan el flujo de capital, de inversiones. Entonces, ¿quién te va a ayudar? Pues que te ayuden las organizaciones internacionales. Es cuando ya se fortalece y surge la Organización Mundial de Comercio, cuando el GATT, que era un acuerdo internacional para reducir aranceles, se vuelve algo importante después del 94, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se le llama el periodo, le regreso, se llama el periodo de institucionalismo, después de 1989. Sí había instituciones antes de, pero se vuelven más importantes porque ya no hay comunismo, y porque todo es capitalismo y todo es cooperación, o no cooperación, sino flujo de inversiones y de dinero, y etcétera, 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 que requería la ayuda de instituciones internacionales, ¿no? Entonces, la información presentada por las instituciones ayudó durante todo el tiempo, pero más que nada después del 89, a establecer patrones de cooperación. O sea, ¿qué hace la institución? Surge la OMC o surge el GATT o una organización internacional, y le dicen, ¿saben qué? Estado y Estado cooperen de esta forma para que sus empresas entre sus países puedan invertir sin tanto lío y sin tanto requisito. Y empiezan los estados a firmar acuerdos internacionales que ya existían desde hace mucho, pero empiezan a surgir y ser más importantes después del 89 y desde el 70 con el liberalismo. Empiezan a surgir lo que conocemos como los tratados de libre comercio, ¿no? Y esto, los tratados de libre comercio, ahí no te dice este estado es más poderoso que el otro. En la práctica sí, porque uno hace mejores negociaciones que el otro, uno tiene mayor poder que el otro, pero supuestamente los acuerdos y tratados internacionales ayudan a no hacer diferencias, ¿sí?, entre los poderes de los estados. Por ejemplo, el nuevo TLCAN, de acuerdo del libro del comercio entre Canadá y México, Estados Unidos, te dice, y el TLCAN anterior del 94 también te dice, que los países son iguales, que uno no tiene mayor poder que otro, sino todos son iguales y todos se establecen a los mismos artículos establecidos en el TLCAN. Entonces ahí no hay diferencia de países, los tres son iguales, ¿no? Las organizaciones internacionales y los nuevos actores también reducen los riesgos e incrementan los beneficios. O sea que las instituciones internacionales te dicen y te empiezan a entrar en conciencia diciéndote,
entra en cooperación, olvídate del conflicto y te vas a dar cuenta que si cooperas, ganas más que estando en guerra o en conflicto, ¿no? Entonces, ya cuando los estados entienden esto, en el ámbito principalmente económico, empiezan los estados a invertir y a utilizar las organizaciones internacionales o las instituciones económicas internacionales, tales como ya les había mencionado, la OMC, el GATT, organizaciones como G20, Grupo de Países Industrializados, más desarrollados, etcétera. Y son facilitadores de un espacio de cooperación entre los firmantes. ¿Qué hacen las instituciones de este tipo? Facilitan el acercamiento de los estados, hacen fluir información que hace generar cooperación entre ellos, ¿no? Las organizaciones quieren establecer un acuerdo en términos generales y establecer un sistema de compromiso único que pretende convertirse en el embrión de gobernanza global. Esto significa que las organizaciones e instituciones internacionales de carácter económico lo que quieren hacer es un acuerdo general, ¿sí?, para diferentes países. En este caso, por ejemplo, el TELECAN o el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México quiere hacer un acuerdo general para todos, y esto genera una gobernanza de la región. Y más adelante la intención también de las instituciones es generar un acuerdo general o global o mundial, como lo hace la ONU, y que de ahí se rijan todos los países. Es muy difícil, porque es muy difícil esto, y eso se llama gobernanza global, tratar de establecer una institución o un acuerdo internacional que permita a todos cooperar y que todos la respeten, y todos en equilibrio y no estar en conflicto, porque cooperar te ayuda a obtener ganancias para todos. Es muy difícil establecerlo porque hay contextos diferentes. No es lo mismo un trabajador, por ejemplo, no es lo mismo someter a las mismas reglas comerciales a una empresa donde tiene que contratar a muchos empleados que se les paga muy poco, como en Centroamérica, a una empresa que tiene que pagársele mucho en Estados Unidos. Entonces, diferencia de capital, es diferencia de inversión. Y si te sometes a las mismas reglas internacionales va a estar muy difícil, porque los contextos o los ambientes conforme país o país estudiado pues son diferentes, y esto a veces genera conflicto, ¿no? Por ejemplo, la introducción del mercado chino a diferentes países, a México principalmente. ¿Qué es lo que sucede? Viene producto muy barato de Estados Unidos, de China. Uno como mexicano lo deja entrar y lo compra porque al final de cuentas es barato, y mucho producto mexicano se deja de vender porque la gente compra lo chino y lo compra porque es más barato. Ahora los chinos lo que intentan hacer es hacer un producto de mayor calidad o de similar calidad, pero mucho más barato, algún producto nacional. Y el producto nacional no puede competir con esto. ¿Y qué sucede? Pues la industria nacional se ve afectada. Aquí que son los temas más adelante, y ahí empieza a generar conflicto, ¿no? Que son los temas que de controversia internacional en materia económica, ¿no?, y de competencia. Por ejemplo, liberalizar los mercados. Bueno, reduce los aranceles y permite más fácil las inversiones. Está bien, viene una inversión y qué tal si mejor me salgo de México y me voy a China y allá los contrato, porque allá es más barato contratar mano de obra. Pues va a ser muy difícil, ¿no? Aunque los chinos establecen muchas restricciones. Entonces, si los chinos liberalizaran el mercado, vendrían muchas inversiones a invertir a ensamblar de China, más de las que ya hay, más de los que van, y eso va a generar que muchos salgan de su rango nacional o del área nacional y se vayan a invertir en China, y ahí se pierde mucho trabajo, ¿no? La propiedad intelectual es cuando alguien inventa o innova algún producto, y este producto es protegido por leyes internacionales y nacionales de propiedad intelectual, porque es mío. Por ejemplo, la medicina en esto del COVID es mía, pero la patente yo la tengo, pero se la voy a vender a un país para que la produzca y a mí me genera ganancia. Bueno, está bien, se produjo la vacuna en Rusia, pero de aquí a que nosotros la obtengamos, imagínense, bueno fuera, en el mundo ideal, que ese producto se facilitara para todos los países y a todos le dijeran: saben que ya descubrimos cómo hacer la vacuna, ustedes produzcanla de la misma forma, aquí están las instrucciones de cómo hacerlo, aquí está la patente, es para todos. Pero no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque buscan algunos de forma egoísta el o la ganancia para uno. Ahora también algunos dicen: pues también es injusto que algunos países que no hagan nada, que no hacen nada, obtengan el beneficio de esa patente o de ese producto innovado o creado, y ellos no hicieron nada, y la inversión me costó a mí Rusia,
¿sí? Y a mucho de la sociedad con sus impuestos. Y ustedes sin nada, pues la producen y van a venderla y van a tener ganancias. Eso tampoco se vale. Entonces muchos dicen, no, sabes que proteges de tu producto con propiedad intelectual y tú tienes la marca, tienes la patente y que nadie te la viola y tú sabrás si la vendes o no, ¿no? A eso se refiere con la propiedad intelectual. Además también la protección de la industria nacional, que es el ejemplo que ya les comentaba. Si liberalizas el mercado, viene otra empresa, ¿sí? O viene ya el producto elaborado desde China y muchos dicen, pues ¿para qué lo hago aquí? ¿Para qué contrato? ¿Para qué tengo esta empresa si el producto es más barato en China? Pues renunciamos, ya no lo compro, no lo hago o me dedico a comprar el producto y lo transformo más fácilmente, etcétera, y dejo y olvido mi empresa y ahí vienen de cierre de empresas nacionales, ¿no? Ahora el otro tema es sostenibilidad ambiental. Si permites la llegada de muchas empresas a tu mercado, hay muchas de ellas contaminantes, hay muchas de ellas que no protegen el medio ambiente y por la finalidad de obtener más empleos, uno desprotege el medio ambiente y cuando se desprotege el medio ambiente, ¿qué sucede con la ciudad? ¿Qué sucede con el mismo medio ambiente? Se incrementa la contaminación, que al final de cuentas la contaminación afecta ¿qué cosa? La salud humana y reduce la esperanza de vida. Entonces, ese es el tema de los estados, ¿no? Cómo cooperar, cómo hacerle para generar competencia económica, una gobernanza de la economía, de manera tal de que sí pues se puede liberalizar el mercado, pero que compitan las empresas, pero sin que afecte la industria interna, que genere empleos también a nivel nacional, que no genere conflictos, etc, etc. Este es el complejo difícil, lo difícil complejo, la complejidad que se tiene a la hora de tratar de controlar o gobernar la economía global, ¿no? Entonces, las mismas empresas compiten entre ellas, cooperan, a veces entran en choque porque viene una del extranjero a vender el producto más barato y va a derrumbar mi empresa, no, entonces eso no se vale, es competencia desleal, etc, etc. Entonces, los estados, ¿cómo regulan eso? Muchos dicen, pues hay que se le echen o hay que le hagan como ellos vean las instituciones internacionales como la OMS y el GATT. Pero a veces la OMS y el GATT no pueden resolver nada. Entonces, ¿cómo hacerle? Y algunos apuestan por, pues fácil, incremento los aranceles y no dejo entrar este producto. Así de sencillo. Pero entonces cuando el Estado hace eso, muchos lo critican porque que no supuestamente tienes que no intervenir en el mercado, entonces no puedes hacer eso y critican que no es liberal sino conservador y ahí viene otra vez la disputa de qué tanto tiene que estar el Estado en la economía para controlarla o no y ahí viene otra vez el dilema. Entonces en el comercio internacional debe de estar el Estado, deben de ayudar los organismos internacionales, cómo hacerle para que no haya competencia desleal, haya competencia legítima, innovación y ayude para todos. Pues esa es la complejidad, ¿no? De tratar de resolverlo. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Explicamos un poquito del tema 2.3, cooperación y conflicto, principalmente visto desde la teoría y entre los estados, para después aterrizarlo a lo que dicen las mismas teorías sobre la economía y la gobernanza en el tema económico y las nuevas organizaciones e instituciones y las empresas, ¿no? Cómo cooperan o cómo tienen conflicto debido a lo que sucede en la misma economía internacional, ¿no? Entonces, si tienen dudas, ya saben, el foro de dudas, el mensaje o en mi correo, ahí les voy a dejar las instrucciones de la tarea, compañeros.